Bien, buenos días con todos y todas. A nombre del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, nos complace darle la más cordial bienvenida a la presentación de las cifras de la pobreza monetaria correspondiente al año 2018. Es importante precisar que estamos en estos momentos también transmitiendo en vivo a nivel nacional a nuestras 26 oficinas departamentales que tenemos a lo largo del país. Y también estamos transmitiendo vía TV INEI por el canal YouTube. Quisiera pedirles a todos, por favor, que coloquen sus dispositivos móviles en modo vibración para no interrumpir la presentación. Muchas gracias. Bien, saludamos la presencia en la mesa de honor del señor economista José García Sanabria, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el doctor Aníbal Sánchez Aguilar, subjefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, doctor Richard Webb Duarte, miembro del Comité Asesor de Medición de la Pobreza del INEI y director del Instituto de la Universidad San Martín de Porres, doctor Javier Herrera, miembro del Comité Asesor de Medición de la Pobreza del INEI y representante para Perú del Instituto de Investigación para el Desarrollo, IRD de Francia. Saludamos también la presencia del doctor Walter Mendoza de Sousa, miembro también del Comité Asesor de Medición de la Pobreza del INEI y analista del Programa de Población y Desarrollo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, quien también nos acompañará con la lectura de la declaración. A continuación, el señor José García Sanabria presentará la evolución de la pobreza monetaria correspondiente al año 2018. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero dar el agradecimiento y saludo por el acompañamiento de los señores y señoras miembros de la Comisión Consultiva de la Pobreza en todo este proceso de trabajar en los resultados de la pobreza. Igualmente al equipo de funcionarios y técnicos de la Dirección Técnica de Demografía que han tenido a su cargo llevar adelante este instrumento estadístico que es la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y de Pobreza, ¿no? Tan importante para nuestro país, que nos permite tener esta información que hoy día lo presentaremos. Igualmente nuestro agradecimiento por brindarnos todas las facilidades de los hogares del país para tener acceso a esta información. Igualmente un saludo a las oficinas departamentales que están conectadas hoy día con nosotros para presentar estos resultados. Bueno, ahora vamos a iniciar la presentación de la pobreza. El contenido de esta presentación hoy día data de 6 puntos. Tenemos un recordatorio de qué es la medición del método de la pobreza, evolución del gasto real, evolución del ingreso real, pobreza monetaria, pobreza extrema, y asimismo tendremos el perfil de los pobres. Medición de la pobreza monetaria, ¿no? En el Perú se mide la pobreza bajo el enfoque monetario y se utiliza el gasto como indicador de bienestar, ¿no? Para medir la pobreza, como he visto, es necesario contar con el valor de la canasta mínima alimentaria y no alimentaria. Este valor que es conocido como la línea de pobreza monetaria, cuyo costo para este año 2018 se ubicó en 344 soles, que para una familia promedio de 4 miembros del hogar asciende al valor de 1.376 soles. Tenemos entendido que las personas cuyo gasto per cápita es menor a la línea de pobreza son los que conocemos como pobres.
Asimismo, la canasta mínima alimentaria por persona o línea de pobreza extrema asciende a 183 soles. Igualmente, para una familia promedio de 4 miembros, este es un monto de 732 soles. Y por definición tenemos que son pobres extremos aquellas personas cuyo gasto per cápita no cubre el costo de la canasta mínima alimentaria, ¿no? Debemos recalcar que estos valores son promedios nacionales porque en cada ámbito geográfico tiene sus propios valores para esta medición. El gasto real per cápita promedio mensual en el año 2018 se ubicó en 758 soles, que comparado con el del año 2017 muestra un incremento de 1,7%. Esta recuperación lo vemos con respecto al año 2017. Igualmente, en los últimos 5 años, el crecimiento del gasto real es de 4,8%, y en los últimos 10 años el crecimiento alcanza 22,5%. Vemos debajo las variaciones, salvo el año pasado que tuvimos una ligera disminución de 0,1%, en todo este periodo hemos tenido crecimientos en el gasto real per cápita. Según Quintiles, el gasto real promedio per cápita mensual aumentó en todos los estratos de la población, siendo el más significativo, y eso es de resaltar, es en el primer quintil más pobre de la población, que es el 20% más pobre de la población, que en este año 2018 creció con respecto al 2017 en 4,1%. Igualmente vemos que los demás quintiles igualmente registraron un incremento, ¿no? 1,7 el quintil 2, 1,3 el quintil 3, 1,4 el quintil 4 y 1,6 el quintil quinto. El ingreso real per cápita promedio mensual en el año 2018 se situó en 999 soles, que respecto al año 2017 muestra un incremento de 2,2%, ¿no? Igualmente, en los últimos 5 años, el ingreso real per cápita muestra un crecimiento de 5,2%, y en los 10 últimos años el crecimiento es de 25,6%. Igualmente hemos visto el crecimiento en todos los años del ingreso real, salvo el pequeña caída que tuvimos el año pasado de 1,5%. Según Quintiles, el ingreso el ingreso real per cápita promedio mensual en el año 2018 aumentó en todos los quintiles, eso lo podemos ver, siendo los más significativos en los 2 quintiles primeros. En el quintil 1, que es el 20% más pobre, creció en 7,8%, ¿no? Eso es al mismo que vimos en el gasto. Igual el quintil segundo crece en 4,4%. Igualmente vemos que los demás quintiles, quintil 3 creció en 2,3%, el 4 2,8% y el quinto en 0,9%. Vamos a ver la evolución de la incidencia de la pobreza monetaria. En el año 2018, el 20,5% de la población se encuentra en situación de pobreza. Esto es, más de 6,5 millones de personas pertenecieron a hogares cuyo gasto per cápita es inferior al valor de la línea de pobreza. Es el equivalente a una canasta básica de consumo de bienes y servicios, que comparado con el año anterior muestra que la pobreza disminuye en 1,2 puntos porcentuales. Que esto representa o nos dice que hay 313,000 personas dejaron la condición de pobreza en el año 2018. Igualmente vemos que en los últimos 5 años la pobreza disminuyó en 3,4 puntos porcentuales, y en los últimos 10 años esta disminución es de 16,8 puntos porcentuales. Según ámbitos geográficos, podemos apreciar que en
en el área rural la pobreza afecta al 42,1% de la población y en el área urbana al 14,4%. Pero comparándolos con el año 2017, podemos apreciar que la disminución en el área rural disminuyó en 2,3 puntos porcentuales y en el área urbana de 0,7%. En el según dominios geográficos, vemos que los mayores niveles de la pobreza se mantienen aún en la sierra rural, selva rural y costa rural, con 46,1% en sierra rural, selva rural con el 38,3% y en la costa rural con 25,1%. Pero igualmente hemos visto que en estos ámbitos es donde se ha registrado la mayor disminución de la pobreza. En la selva rural, que disminuye en 3,1 puntos porcentuales, y en la sierra rural en 2,6 puntos porcentuales. En Lima Metropolitana, la disminución se dio en 0,2 puntos porcentuales. La pobreza monetaria por grupo de departamentos que son estadísticamente semejantes, podemos ver que en el año 2018 se registraron en 5 grupos de departamentos con niveles de pobreza que son estadísticamente semejantes. En el primer grupo se encuentra el departamento de Cajamarca, cuya pobreza monetaria se ubica en el rango de 37,4 y 46,3%. Si bien este departamento es el que tiene el nivel de pobreza más alto, pero vemos que comparado con lo que se registró en el año 2017, estos niveles son menores. Ha habido una baja de la pobreza igualmente en la ciudad, en el departamento de Cajamarca. En el grupo 2 podemos ver que se ubica con un nivel de pobreza de 32,9 a 36,2 los departamentos de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco y Puno. En el grupo 3, que tienen un nivel de pobreza de 21,6 a 24,6, tenemos los departamentos de Ancash, Cusco, La Libertad, San Martín, Junín y Piura. En un cuarto grupo que tienen niveles de pobreza que van de 11,3% al 13,8%, se encuentra en la ciudad de Arequipa, Moquegua, los departamentos de la provincia constitucional del Callao, provincia de Lima, región Lima, Lambayeque, Tacna, Tumbes y Ucayali. Y los departamentos que han registrado el menor nivel de pobreza, tenemos que son Madre de Dios e Ica, que tienen las mismas características del 2017. La evolución de la brecha de la pobreza monetaria. Entendemos por brecha de pobreza a la proporción del gasto que le falta a una persona en condición de pobreza para cubrir el costo de la canasta básica de consumo o alcanzar la línea de pobreza. Para el año 2018 la brecha de pobreza se ubicó en 4,6%, y comparado con el año 2017 se redujo en 0,6 puntos porcentuales. Eso quiere decir que está en promedio más cerca de salir de la pobreza. En los 5 últimos años, esta brecha se ha reducido en 1,6 puntos porcentuales y en los últimos 10 años la brecha se ha reducido en 7,4 puntos porcentuales. La evolución de la severidad de la pobreza monetaria. La brecha de la pobreza, que refleja cuán pobres son los pobres y que representa el déficit promedio de consumo de la población para satisfacer las necesidades mínimas de bienes y servicios de todos sus integrantes, expresado como proporción de la línea de pobreza, se ha ubicado en el año 2018 en 1,5%, que respecto al año 2017 ha disminuido en 0,4%.
Igualmente lo vemos que en los últimos 5 años disminuyó en 0,9 puntos porcentuales y en los últimos 10 años en 4 puntos porcentuales. La pobreza extrema. En el año 2018 afectó al 2,8% de la población del país, es decir, son 900.000 personas cuyo gasto no llegó a cubrir el costo de la canasta mínima alimentaria, que en este año 2018 se ubicó en 183 soles. Pero que respecto al año 2017 ha disminuido en 1 punto porcentual. Esto significa que 309.000 personas salieron de la condición de pobreza extrema. En los últimos 5 años, la pobreza extrema se ha reducido en 1,9 puntos porcentuales y en los 10 últimos años en 8,1 puntos porcentuales. La pobreza extrema, según ámbitos geográficos, podemos observar que según área de residencia afectó al 10% de la pobreza en el área rural y al 0,8% en el área urbana, que vemos que respecto al año 2017 la pobreza extrema disminuyó en el área rural en 2,8 puntos porcentuales y en el área urbana en 0,4 puntos porcentuales. Por dominios geográficos, los mayores niveles de pobreza extrema se han registrado en la sierra rural con 11,9% y en la selva rural con 7,6% y la selva urbana con 2,8%. Pero también podemos observar que es en estos ámbitos donde se ha dado la mayor disminución de la pobreza extrema, en la selva rural y en la sierra rural, igualmente que la costa rural. La pobreza extrema por grupo de departamentos estadísticamente semejantes, que a nivel de pobreza se comportan de similar manera, podemos ver que la mayor incidencia de la pobreza extrema igualmente lo observamos en el departamento de Cajamarca, donde tenemos que la pobreza extrema oscila entre 8,5% y 13,9%. Igualmente, estos registros son menores a los observados en el año 2017, que estuvo situado entre 13,5% y 20,5%. En el segundo grupo de extrema pobreza tenemos a los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco y Puno, cuyo nivel de pobreza extrema se situaron entre 6% y 7,7%. En un tercer grupo estuvieron agrupados con un nivel de pobreza extrema de 2,6 y 3,6 los departamentos de Ancash, Apurímac, Cusco, La Libertad, Junín, Piura y San Martín. Y entre los departamentos que tienen el menor nivel de pobreza extrema están el departamento de Arequipa, Ica, Lambayeque, la provincia constitucional del Callao, provincia de Lima, región Lima, Madre de Dios, Moquegua, Tacna, Tumbes y Ucayali. Estos son los principales resultados de la pobreza monetaria del año 2018. La presentación del perfil de los pobres a cargo del doctor Aníbal Sánchez Aguilar, subjefe del INEI. Muchas gracias, muy buenos días con todas y todos. Vamos a complementar la presentación de los resultados de la pobreza al año 2018, dando las cifras del perfil de los pobres. En primer lugar, quisiera señalar que la pobreza en el año 2018, como bien se señaló, se ha reducido a 20,5% de la población peruana. Esto implica
6.593.000 peruanos en dicha condición. En el área urbana afecta al 14,4% de peruanos que viven en las áreas urbanas del país, lo que significa 3.634.000 personas en situación de pobreza en el área urbana, y en el área rural afectando al 42,1% de la población que reside en esta área, que implica 2.958.000 peruanos pobres en el área rural. Como podemos apreciar, hay un traslado de parte de la población pobre del área rural a las áreas urbanas. En el cuadro también se observa que el 51,4% de los pobres del Perú son mujeres, y por grupos de edad el 43,2% de los pobres son menores de 18 años de edad, y más específicamente en el grupo de edad de menores de 12 años el 28,6%. De total de pobres, un 27,7% tienen como lengua nativa el quechua, el aymara o otra lengua originaria, y asimismo el promedio de miembros del hogar de una familia pobre es de 4,4 miembros de hogar. En el área urbana es superior, 4,8 miembros del hogar, y en el área rural 4,1 miembros del hogar. ¿Cuáles son los materiales predominantes en las viviendas de las paredes exteriores de las viviendas de los pobres? En la vivienda de los pobres predominan en las paredes exteriores el adobe o quincha, el 42,3% de ellos, el piso de tierra, el 58,2%, utilizan como techo en las viviendas la calamina, el 63,2%, y cerca del 70% de las viviendas no tienen ningún título de propiedad. En cuanto a los servicios básicos, es importante señalar que el 76,7% de los hogares pobres tienen acceso al agua potable por red pública. Sin embargo, hay un 10,6% que se abastece por río, acequia o manantial. En cuanto a la eliminación de excretas, el 43,5% elimina las excretas por el sistema de alcantarillado, un 23,2% lo hace a través de la letrina y el pozo séptico, un 15,7% pozo ciego o negro, y en cuanto al combustible utilizado para cocinar los alimentos, el gas y otros combustibles utilizan el 37% de los hogares pobres, y un 21,4% aún utilizan la leña como el combustible principal para cocinar. En cuanto al nivel educativo alcanzado por la población en situación de pobreza, el 48,7% de la población pobre de 15 años y más de edad logró estudiar algún año de educación primaria o no tiene nivel educativo alguno. El 42,9% tienen algún año de educación secundaria y un 8,4% tienen estudios superiores universitarios y no universitarios. Y en cuanto a la asistencia escolar, podemos señalar que hay un 23,7% de niños en situación de pobreza de 3 a 5 años que no asiste a una institución educativa, no asisten tampoco a primaria entre 6 y 11 años el 7,3% de niños, no asisten a secundaria en adolescentes y jóvenes de 12 a 16 años en un 23,3%, y no asisten a estudios superiores el 88,5% de los pobres en el Perú. También se debe señalar en cuanto al seguro de salud, la cobertura de seguro de salud, que un 83% de los pobres tienen seguro de salud. En el área urbana esta cifra es de 78,4%,
en el área rural es un poco más elevada, en el 88,5%, y mayormente la cobertura del SIS es la que está atendiendo la salud de los pobres en el país. Y en cuanto a una consulta muy directa, si sufre de alguna enfermedad crónica, el 26,6% de los pobres del Perú presentan algún problema de salud crónica. En cuanto a la actividad económica, la población pobre ocupada de 14 años y más de edad según ramas de actividad económica mayormente trabaja en la agricultura, el 55,2%, en el área rural es mucho mayor este porcentaje, 85,6%, trabajan en el sector agropecuario, y en el área urbana la mayor concentración de la población ocupada pobre está en comercio y servicios, principalmente con el 44,1%, pero también están en actividades de manufactura el 10,9%, en transportes y comunicaciones el 11,1% y en construcción el 7,9%. La mayor parte del empleo de los pobres es informal, el 94,4%, es más alta esta cifra en el área rural, el 99,4%, en el área urbana el 89,2% de los ocupados pobres están en condición de informalidad principalmente. Y si están afiliados o no a un sistema de pensiones, solamente el 11,5% de los pobres tiene una cobertura del sistema de pensiones, mayormente las AFPs con el 72,3%, y el 23,9% con el Sistema Nacional de Pensiones de la Ley 19.990. La población pobre ocupada, según categoría de ocupación, principalmente o mayoritariamente son trabajadores independientes, el 62,4% de ellos son trabajadores independientes, el 97,9% de este grupo de independientes, y patrono o empleadores el 2,1%, y en el caso de los dependientes, que representan el 37,6%, el 74,1% de ellos son obreros, son empleados el 21,6% y son trabajadores del hogar el 4,3%. Finalmente, hay que indicar que los hogares pobres tienen una proporción importante de población vulnerable. El 74,3% de los hogares pobres tienen niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad. El 28,7% de ellos tiene al menos un miembro del hogar adulto mayor y el 18,4% al menos un miembro del hogar con alguna discapacidad. Estas son algunas cifras que de alguna manera en una visión multidimensional nos da cuenta del perfil de los pobres al año 2018. Muchas gracias. Invitamos al doctor Walter Mendoza para que dé lectura de la declaración de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza. Gracias. Profesores, amigos, miembros de la mesa de honor, damas y caballeros, amigos de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza Monetaria. Me toca leer la declaración de esta Comisión Consultiva que tienen ustedes en sus carpetas y que va a estar en la página web del INEI en toda su extensión. Yo voy a hacer una versión corta. La Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza inició sus actividades en abril de 2007 y fue reconocida oficialmente en el año 2010, institucionalizándose su funcionamiento y normándose sus funciones, alcance y composición. Desde su creación, el trabajo de la Comisión se ha concentrado en la revisión de los aspectos metodológicos más importantes asociados a la medición de la pobreza monetaria. En la presente declaración se abordan los siguientes aspectos. Primero, el balance de lo hecho y obtenido durante la medición de la pobreza monetaria del año 2018. Segundo, la descripción de lo ejecutado por el INEI en respuesta a las recomendaciones realizadas por la Comisión.
respecto de los procedimientos de análisis realizados en la medición de la pobreza monetaria del año 2018. Durante la etapa de análisis y evaluación de los procedimientos y protocolos utilizados por el INEI para el cálculo de los indicadores de la pobreza monetaria del año 2018 y su consistencia respecto a las recomendaciones realizadas, la Comisión realizó en este año 4 reuniones. En el transcurso de estas reuniones, la Comisión examinó exhaustivamente los diversos aspectos metodológicos, así como los resultados de la medición de la pobreza monetaria. Luego de concluida la evaluación, la Comisión desea expresar lo siguiente. Las cifras de la pobreza monetaria del año 2018 han sido calculadas utilizando la metodología que se ha venido aplicando de manera consistente en el periodo 2004 al 2017. Esta metodología incluye tanto los procedimientos utilizados para el cálculo del gasto de los hogares como aquellos empleados para el cálculo de las líneas de pobreza. Debido a ello, se puede afirmar que la pobreza monetaria estimada para el año 2018 y las variaciones con respecto al 2017 efectivamente corresponden a cambios en las condiciones de vida de los hogares de acuerdo con la aproximación de los gastos de estos hogares y no a cambios en la metodología de estimación. 2. Los indicadores de pobreza presentados en este informe se refieren únicamente a la pobreza monetaria. Se define como pobres monetarios a aquellos individuos que residen en hogares cuyo gasto per cápita mensual está por debajo del valor de una canasta de productos y servicios, entendida como la línea de pobreza, la cual permite satisfacer un conjunto de necesidades materiales mínimas. La estimación del gasto considera tanto los gastos monetarios como los no monetarios, es decir, autoconsumo, autosuministro, donaciones y transferencias en especie y en dinero, sea de origen público o privado. Es importante subrayar que la pobreza monetaria mide la posibilidad de adquirir dicha canasta mínima, pero no necesariamente su consumo efectivo. Asimismo, tanto en el gasto como en la canasta de consumo para calcular las líneas de pobreza, se subestima el valor de los bienes y servicios públicos recibidos por los hogares, en particular programas sociales, educación y salud, para los que aún no se dispone de una metodología satisfactoria de valoración monetaria. Tercero, la estimación de la pobreza monetaria se realiza tomando como base la información proveniente de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, conocida como ENAO. Esta encuesta se realiza de manera continua todos los años y a lo largo del año en el territorio nacional a una muestra que en el año 2018 ascendió a 39.820 viviendas. En este sentido, los resultados que se obtienen de esta encuesta deben ser siempre interpretados considerando los errores muestrales que acompañan la publicación de los indicadores de pobreza monetaria, los cuales permiten apreciar la precisión estadística de los resultados. Cuarto, la Comisión ha observado la mejora continua que viene realizando cada año el INEI en el seguimiento del proceso de recojo de la información en línea, al valerse de las herramientas tecnológicas disponibles, mediante la implementación de controles de validación en tiempo real de las variables principales, con la finalidad de asegurar la calidad de la información estadística, lo cual brinda creciente confiabilidad a los datos con los que se calculan los indicadores de la pobreza monetaria. Quinto, el proceso de revisión y evaluación que realiza la Comisión anualmente a los datos de la Encuesta Nacional de Hogares consta de 2 etapas: la evaluación de la calidad de la encuesta y la evaluación de la calidad y robustez de los resultados de las variables monetarias. Sexto, la Comisión en la etapa de evaluación de la calidad de la encuesta ha recibido y analizado la siguiente información: sistema de supervisión de las encuestas, tasa de no respuesta total y parcial, tasa de respuesta indirecta, problemas de marco, métodos de corrección de la no respuesta. Séptimo, a solicitud de la Comisión, en la etapa de evaluación de la calidad de la encuesta, el INEI ha efectuado, entre otros ejercicios, los siguientes: efectos de la incidencia, de las incidencias de campo sobre la calidad de la encuesta, la tasa de no respuesta, y la variación de los valores de las respuestas utilizando la muestra panel cuando son respuestas indirectas en uno de los años del panel. Octavo, luego de haber analizado la información y las evaluaciones presentadas por el INEI,
La comisión considera que la calidad de los datos de la encuesta de ENAO utilizada en la medición de la pobreza monetaria del 2018 responden a un alto estándar de calidad. Noveno, la segunda etapa desarrollada por la comisión correspondió a la evaluación de la calidad y la robustez de los datos monetarios. Y décimo, la comisión reconoce el esfuerzo que realiza cada año el INEI de poner a disposición del público a través de su página web la información estadística original completa, la documentación y rutinas de programación que permiten replicar los resultados publicados. Como les dije, hay una versión más larga de esta declaración, la tienen en sus carpetas y también está accesible a todos a través de la página web. Muchas gracias. A continuación, damos paso al panel de los comentaristas. Invitamos al doctor Richard Webb para que nos brinde sus comentarios. Gracias por esta invitación para participar en este ejercicio de conocimiento y de interpretación de este extraordinario trabajo que ya es la medición anual de pobreza en el país y más generalmente el estudio de la situación de los hogares del país en todos sus aspectos. Sugiero un par de reflexiones acerca de todo este proceso. Uno es que si bien hay un avance extraordinario en cuanto a la calidad de estos trabajos, siempre hay que recordar que encuestas son aproximaciones y que somos un país bastante desordenado en muchas formas y que cualquier intento de precisión estadística de un país así difícilmente llega a ser muy exacto. Y en el caso de este trabajo, creo que por eso es tan valioso el que se ha adoptado la práctica de tener una comisión externa como en la que participo junto con demás colegas acá, para ayudar a guiar y continuamente mejorar este ejercicio de medición. Pero hay que siempre, sugiero, tener en cuenta que no deben tomarse como ley absoluta los números, especialmente los decimales que salen de estos ejercicios y darle tiempo, porque a través de varios años de trabajo ya se va estableciendo un patrón de cambio en el cuadro del país, y ahí sí ya las cifras van volviéndose más seguras. Entonces, si bien cada año queremos ver los resultados del año, es bueno mirarlo en el contexto de la evolución de un periodo más largo siempre. Y una segunda reflexión es que debemos tener muy en cuenta que reducir la pobreza enorme en un país como el nuestro es un proceso necesariamente largo y de reordenamiento del país. O sea, para pasar de ser pobre a no pobre, se requiere que la gente muchas veces tenga que trasladarse de un lugar del país a otro, o que cambie de la ocupación o del trabajo que hace, o que aprenda a hacer su trabajo de otra forma, con métodos más productivos y nuevos.
Y todo esto típicamente conlleva cambio en sus relaciones sociales, con quién trabaja, muchas veces separación de familias o creación de nuevas familias incluso, y también las redes sociales que muchas veces apoyan la productividad, tienen que volverse diferentes. Entonces todo esto implica primero tiempo y segundo inseguridades y resultados, algunos positivos, otros negativos, porque hay mucho de aventura en todo esto. Un país donde el 80 o 70% es pobre y pasa a ser un país con, digamos, solo 15 o 20% pobre, es un país donde toda esa gente ha transformado sus vidas en muchas de estas formas, y a algunos les ha ido bien. En promedio vemos que hay mejora, pero también hay muchos que no les va bien, o que por lo menos temporalmente asumen pérdidas, costos, dificultades, tanto económicas como sociales. Entonces me parece que sería importante, cuando miramos estas cifras y reflexionamos sobre lo que significan, que tengamos en cuenta ese proceso más largo y mucho más complicado que simplemente pasar de un cuadro estadístico o una columna a otra columna. Detrás de ese cambio de columna hay tremendos cambios personales y sociales que tienen incluso implicancias políticas. Muchas gracias. Bien. Agradecemos los comentarios del doctor Webb. Invitamos al doctor Javier Herrera que nos haga conocer sus comentarios. Bueno, también muchas gracias por la oportunidad para hacer algunos comentarios, y igualmente también para felicitar al INEI por la calidad del trabajo que nos está brindando, y no solamente calidad, sino también información oportuna. No hay muchos países en el mundo y en particular en la región que aportan al debate y a la reflexión de políticas públicas información de resultados de pobreza tan solo apenas 3 meses de concluida la encuesta. También igualmente felicitar el gran esfuerzo de todo el conjunto del personal del INEI que ha colaborado con mucho esfuerzo en recoger la información de alta calidad, y por supuesto a los 40.000 hogares que han respondido y que ahora ellos permiten que podamos tener un análisis en profundidad de esta situación de pobreza en el Perú. Yo quisiera concentrar mis comentarios en un punto particular, que es el tema de la relación entre crecimiento y pobreza. La siguiente, por favor. Como sabemos, este año hemos tenido una disminución de 1.2 puntos porcentuales en la incidencia de pobreza, y al mismo tiempo hemos tenido un crecimiento de 4% de Producto Bruto, ¿no? Como lo vemos ahí en el último punto. Y esta relación entre crecimiento y disminución del crecimiento macroeconómico y disminución de la pobreza no ha sido una relación lineal. Ha habido periodos en los que con el mismo nivel de crecimiento hemos tenido reducciones más o menos importantes de la pobreza. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay detrás de esta relación no lineal o diferenciada entre crecimiento macroeconómico y reducción de la pobreza? Y es ahí donde yo quiero concentrar el esfuerzo de este comentario, tratando de descomponer estos distintos elementos en, por un lado, un efecto puro del crecimiento, y por otro lado, un efecto que podemos llamarlo de manera genérica redistribución, que comprende al mismo tiempo crecimiento diferenciado sectorial, es decir, ramas de la producción como agricultura, construcción, etcétera, que podrían crecer más rápidamente que otras ramas,
y que serían también eventualmente ramas en donde los ingresos son mayores o menores. Entonces este es un efecto específico que uno debe considerar, sabiendo de que el crecimiento económico siempre es un crecimiento desigual por sectores, por regiones, y esto hay que considerarlo en las disminuciones de la pobreza, y esto entra dentro de lo que hemos llamado efectos de redistribución. Pero igualmente también tenemos dentro de estos efectos de redistribución las propias transferencias. Los hogares reciben transferencias del Estado a través de los distintos programas sociales, pero también reciben transferencias de otros hogares. Entonces, en la siguiente vamos a ver cuál ha sido esta descomposición, primero en grandes periodos de crecimiento que hemos tenido en el Perú, y lo que podemos ver es de que en este último periodo de 2013 a 2018, que como ustedes saben es un periodo de disminución, desaceleración, mejor dicho, del crecimiento, el componente redistribución ha jugado un papel más importante. Entonces, tratemos de mirar un poco más en detalle esto. Por favor, la siguiente. Y aquí lo vemos en términos de estos periodos, como decía, el efecto redistributivo en este último periodo era de 18%, y lo que vemos en este año, aunque la variación es bastante pequeña, y por eso también coincido con el doctor Webb, hay que tomar siempre estos con pinzas, las pinzas del estadístico, que debe considerar siempre los intervalos de confianza, los niveles de confianza, que por diseño tienen toda encuesta estadística. Entonces lo que vemos es una reversión. No solamente vemos una reversión respecto a la situación del año pasado, en donde hubo un incremento de la incidencia de pobreza, sino esta vez no solamente tenemos una reducción de 1.2 puntos porcentuales, pero al mismo tiempo un incremento del componente redistribución de esta disminución de la pobreza. La siguiente, por favor. Y aquí vemos uno de ellos en particular, que es el tema de las transferencias públicas. ¿Cuánto hubiera sido la incidencia de la pobreza si le restamos a los gastos las transferencias públicas? Y aquí vemos que en el año 2018 hubiera sido 3.3 puntos porcentuales superior a la que hemos en realidad observado. Tenemos este año 20.5% de incidencia de pobreza, y hubiéramos tenido 23.8 si no hubiese habido estas transferencias a través de los distintos programas sociales. Nótese al mismo tiempo de que este porcentaje, estos puntos porcentuales son similares en los últimos años, ha venido creciendo, yo diría, a partir de 2015, y se ha mantenido relativamente estable, con una ligera tendencia a la disminución, lo cual en cierto modo es algo preocupante, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí lo vemos de manera más desagregada, ¿no? Cómo ha ido evolucionando las transferencias públicas en proporción del gasto total a lo largo de los años, de los últimos, digamos, en diferentes periodos de crecimiento. Vemos de que ahora actualmente en el año 2018 esto representa 4.4% del total del gasto de los hogares, pero si lo desagregamos por quintiles de los gastos, lo que vemos, es decir, quintiles, dividimos a la población según el nivel de gasto y nos concentramos, por ejemplo, en el 20% más pobre, lo que vemos es de que ellos reciben en promedio 7.6% del total de su gasto. Y este porcentaje sí ha venido creciendo a lo largo del tiempo. Cuando lo distinguimos de manera urbana y rural, también observamos este mismo crecimiento, este mismo patrón de crecimiento, y más importante, digamos, en incidencia, en el caso naturalmente de los hogares rurales, en donde alcanza actualmente 10% del total del gasto, es decir, de cada 100 soles, los hogares rurales gastan 10 soles provenientes de estas transferencias públicas, y mientras que en los hogares urbanos tenemos 5.1%. Entonces, lo que es interesante también aquí observar, como ustedes recuerdan, la incidencia de pobreza se concentra en el quintil más pobre, y aquí queda evidente, digamos, también que no solamente hay que atacar la pobreza rural, sino también hay mucho espacio todavía para programas sociales en el área urbana, en la medida en que esto todavía está representando un porcentaje bastante bajo de sus gastos totales. La siguiente, por favor. Los gastos, en realidad, uno puede gastar más de lo que uno tiene como ingresos, por la razón muy simple de que puede utilizar sus ahorros, o también puede ahorrar, y con lo cual disminuye también la posibilidad de gastos.
y también puede tener crédito o también puede pagar sus deudas, ¿no? Hay diferentes maneras en que un hogar puede incrementar su gasto más allá de los ingresos que obtiene en el mercado de trabajo, el mercado laboral. También hay evidentemente las rentas, los alquileres que uno puede procurarse, etcétera. Entonces, lo que hemos hecho aquí es una descomposición de este gasto en sus distintos componentes y hemos, a través de simulaciones, calculado qué contribución ha tenido estos distintos componentes a la variación total del gasto. Como ustedes ven, aquí tenemos los 5 quintiles, el 1 es el más pobre, en donde se ha observado una variación, un crecimiento de 4.1% del gasto, y lo que vemos es de que el gasto que proviene en este caso en realidad se trata de gasto de productos que son comprados en el mercado y que luego observamos aquí que hay un crecimiento de 5.3% y las transferencias públicas han contribuido de una manera más reducida. Perdón, aquí corrijo, tenemos el gasto es igual al ingreso más estas transferencias más un saldo neto. En realidad ese es el gasto que proviene de los ingresos por trabajo, ¿no? Entonces vemos de que en realidad el incremento del gasto se produce gracias al incremento de los ingresos por trabajo principalmente. Mientras que el saldo neto, que es lo que hemos visto que era el ahorro, desahorro, préstamos y créditos que son pagados, ha tenido un efecto negativo, lo cual podría significar que los hogares disponen de un colchón ya ahora menos importante, o también uno podría darle la lectura siguiente de que si las condiciones de ingresos han mejorado, muchos hogares pueden estar ahora pagando sus deudas. Entonces esto queda todavía por estudiar, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí tenemos esta descomposición. Como hemos visto, el gasto puede ser descompuesto en, por un lado, el ingreso y las transferencias, más ese saldo neto de ahorro, desahorro y préstamos. Y lo que podemos ver aquí también es de que hay una reducción importante en lo que se refiere al gasto que proviene, o que se hace, mejor dicho, en productos que están en el mercado, digamos, las compras de bolsillo, por así decirlo, son aquellas las más importantes, mientras que en el año 2017-2018 la contribución de las transferencias públicas ha sido similar prácticamente a las transferencias privadas, es decir, la solidaridad entre los hogares cuenta tanto como las transferencias públicas. La siguiente, por favor. Podemos pasar a esta siguiente. Aquí tenemos esta descomposición nuevamente a través de los ingresos por trabajo y las transferencias públicas, y la disminución de 1.2 puntos porcentuales que hemos observado en este año se deben nuevamente principalmente a los ingresos por trabajo y la parte más importante esta vez la tienen las transferencias públicas respecto a las transferencias privadas. Y esto es algo que también uno, comparándolo con los periodos anteriores, observa es de que ha habido, respecto por ejemplo al periodo promedio que hemos observado del 2013 al 2018, una parte más importante de las transferencias públicas respecto a las transferencias, digamos, de periodos anteriores. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el impacto, en esta vez, del ingreso real promedio per cápita mensual en las reducciones también en el crecimiento de los ingresos. Como ustedes saben, el ingreso nacional de los hogares ha crecido en 2.2 puntos porcentuales, y esto nuevamente se puede descomponer en el cuadro que ustedes ven a la mano derecha, en donde los ingresos por trabajo nuevamente representan la mayor parte de las variaciones porcentuales del ingreso, y las transferencias públicas no han jugado un rol importante en estas variaciones. La siguiente. Ahora bien, la redistribución de la cual hemos hablado, como decía, está principalmente explicada por los ingresos del trabajo, los ingresos que uno obtiene en el mercado laboral. Estos ingresos pueden deberse, como decía a un inicio, a un crecimiento de la población ocupada en las distintas ramas de manera diferenciada, o también puede deberse a que el ingreso por hora ha aumentado, o también porque el número de horas trabajadas ha aumentado. Lo que vemos aquí a nivel nacional es de que ha habido un crecimiento del empleo particularmente significativo en el área
urbana, donde tenemos una variación de 1.6, mientras que en el área rural ha decrecido, aunque de manera no significativa. Cuando lo distinguimos, el área urbana, desagregando Lima metropolitana respecto al resto urbano, lo que constatamos es de que en Lima metropolitana el empleo se ha más bien estancado, mientras que el crecimiento se ha producido esencialmente en el resto urbano, es decir, en las otras ciudades del país fuera de Lima. La siguiente, por favor. Y cuando miramos ahora las horas trabajadas, vemos de que esto en realidad ha tenido una progresión bastante modesta, ¿no? Muy por debajo del crecimiento del ingreso laboral, puesto que tenemos un crecimiento de apenas 0.9%, y en el caso de urbano, rural, también todos están por debajo del 1% o muy cercano al 1%. Entonces lo que ha cambiado realmente, la siguiente por favor, es el ingreso por hora, es decir, el ingreso por hora de las remuneraciones que los hogares obtienen del mercado de trabajo, y aquí sí vemos una diferenciación muy importante que es la que está explicando en realidad el perfil de la disminución de pobreza que tenemos este año en el Perú. Este año en el Perú la reducción de la pobreza ha sido esencialmente una reducción de la pobreza en el área rural y en particular en la sierra rural y en la selva rural, y lo que observamos por consiguiente es de que el ingreso por hora en la población rural ha aumentado 6.5%, un aumento notable, y esto cuando lo desagregamos por sectores, la siguiente por favor, lo que vemos, la siguiente, vamos a ir directamente a la siguiente, aquí lo que estamos observando aquí es de que la agricultura, curiosamente, que era tradicionalmente un sector que expulsaba población, ha recuperado parte de su fuerza de trabajo, y eso creo que está reflejando también cambios en las estructuras productivas al interior de la agricultura, en la medida en que ahora tenemos cultivos que están más conectados a los mercados urbanos, pero también a los mercados internacionales. Y creo que es un punto interesante de resaltar. Lo otro es de que en términos de lo que son los sectores de comercio, el tema de construcción, permanecen relativamente estables, y la única observación realmente notable que observamos es en este sector de agricultura, ¿no? Lo cual es bastante significativo. La siguiente, por favor. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias. Bien, agradecemos los comentarios del doctor Javier Herrera. Queremos reiterar que la información ya está publicada en nuestra página web. Tenemos ahí un banner en la página central. Ingresamos, tenemos la nota de prensa, la declaración de la comisión, la presentación que se ha efectuado aquí, el informe técnico y la base de datos que pueda permitir replicar los resultados. Al término de la reunión, en la mesa de registro van a tener ustedes el informe técnico correspondiente. Bien, damos por concluida la reunión, agradecemos la presencia en la mesa de honor de nuestros comentaristas también, de Walter Mendoza, de todos ustedes por acompañarnos, en especial los periodistas, y también de los colegas de nuestras oficinas departamentales de estadística e informática que han estado siguiendo también esta presentación en cada una de nuestras 26 sedes que tenemos a nivel nacional. Y agradecemos su presencia aquí. Buenos días.